Es un gusto, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar nuestro libro La adoración pura de Jehová, por fin restaurada. Gracias a la bondad de Jehová tenemos este libro que nos está ayudando a compaginar el tiempo del Israel con nuestros días y cómo estas profecías se van cumpliendo tan bien. Lo que nos corresponde para esta ocasión es para esta semana del 21 al 27 de junio. Es lo que tenemos a continuación, los últimos párrafos del capítulo número 9. Aún estamos en la sección 3 con el título Jehová promete reunir a su pueblo, la promesa de restaurar la adoración pura. Capítulo 9 con el título Unificaré su corazón. Y recordamos la idea principal de este capítulo se basa en Ezequiel 11:19, donde decía, en resumen, el tema de la restauración y cómo se desarrolla en el libro de Ezequiel. Así que vamos a empezar revisando estos párrafos finales del capítulo 9 con el subtítulo Como el jardín de Edén. Párrafos 33 al 35, la parte A dice: ¿qué significó la profecía de Ezequiel 36:35 para los judíos exiliados? Recordando este texto de Ezequiel 36:35 decía que la tierra desolada ha llegado a ser como el jardín de Edén. Así que tenemos que ver cómo se convirtió esto para los judíos exiliados. Los judíos de esa época sabían perfectamente que no se les estaba prometiendo un nuevo jardín de Edén. Era imposible. Pero sí estaban ellos entendiendo que se les estaba garantizando la restauración de su tierra hasta convertirla en un lugar fértil, hermoso. Tal vez no al grado que ellos estuvieron acostumbrados a verlo, pero sí a algo parecido a eso. Así que a eso se estaba refiriendo para ellos. Ahora en la parte B, ¿qué significa esa profecía para el pueblo de Dios de la actualidad? Y también se nos pide revisar el recuadro informativo 9E sobre los tiempos de la restauración de todas las cosas. Para nuestros días era la restauración que empezó una vez que Jesús fue entronizado en 1914. Ahí Él recibió la autoridad de parte de Jehová para que restaurara a su pueblo de manera espiritual y lo sacara del cautiverio en el que se encontraba en Babilonia la Grande. Por esa razón, mientras nos mantenemos en este paraíso espiritual, debemos cuidar nuestra conducta, que sea apropiada para seguir disfrutando de vidas placenteras en medio de esta condición paradisíaca, espiritualmente hablando. En cuanto al recuadro informativo 9E, con el título Los tiempos de la restauración de todas las cosas, en la página 108 tenemos, basándose en Hechos 3:21, el apóstol Pedro habló de forma profética sobre los tiempos de la restauración de todas las cosas. Indica ahí que esta expresión se refiere a un periodo fascinante que comenzaría con la coronación de Cristo y que se extendería hasta el final del milenio. Viendo las fechas, desde 1914 se indica que Jesús llegó a ser rey en los cielos. Y habla de la restauración espiritual del pueblo de Dios, comienza en 1919. Y eso da inicio a los últimos días con relación a 1914. Luego en la línea del tiempo se habla de Armagedón, donde comienza el reinado de 1000 años de Cristo y se extiende el periodo de los tiempos de la restauración de todas las cosas para que la humanidad fiel disfrute de beneficios físicos en la tierra. Eso es lo que se conocería como el reinado de 1000 años. Luego se llega al fin del milenio, donde Jesús termina la restauración y le entrega el reino a su Padre, ya todo restaurado. Ahora sí, lo que se llamaría el paraíso eterno. Tenemos también un hermoso dibujo ahí donde se ve tranquilidad y paz, tanto entre seres humanos como animales, hermosa armonía que se ve. Y ahí indica lo que el reino de Jesús logrará. Primero, dar honra al nombre de Dios. Luego, curar a los enfermos. Rejuvenecer a los ancianos. Devolver la vida a los muertos. Dar la perfección a los seres humanos fieles. Y por último, quedaría convertida la tierra en un paraíso.
ya tenemos ahí más o menos un orden en que las cosas podrían posiblemente estar sucediendo en el futuro. Ahora veamos los párrafos 36 y 37. ¿Qué promesas se cumplirán en el paraíso futuro? Una vez concluya el Armagedón, se empezará la restauración real, literal, de la Tierra, de nuestro planeta. Ahí los seres humanos seremos dirigidos para transformarlo en un paraíso. Un buen punto que hay que tener presente no es que Jehová de manera automática ya forma el paraíso, sino más bien que nosotros seremos dirigidos. Somos los que convertiremos la tierra en un paraíso, porque Jehová ya lo hizo. Sencillamente lo quiere que nosotros ahora hagamos con nuestras propias manos. Y creo que todos sabemos que cuando hacemos algo con nuestras manos es cuando más apreciamos ese esfuerzo. Se cumplirían las palabras de Ezequiel 34:25, donde ya no habrán fieras salvajes para que todos puedan vivir seguros, donde quiera que se encuentren. Y eso es lo que Jehová ofrece, que desaparezcan todo peligro o amenazas, nada quitará la paz, y hasta los animales dejarán de ser un peligro para los seres humanos. Y ahí tenemos una hermosa escena de una niña que está recostada en un árbol, descansando, dormida completamente, y puede ver usted lo que está sobre su cabeza. Hay un animal, tal vez, ¿cómo le llamaríamos? ¿Una pantera? Veía en una enciclopedia que se le puede llamar de varias maneras. Un jaguar negro también en la parte de América del Sur. Menciona que en África y en Asia podría ser un leopardo melanístico o leopardo negro. Tiene distintos nombres, ¿no? No podemos catalogarlo de una sola manera. Y como les indico, en este canal se ve esta parte en más de 38 países, entonces cada país, me imagino, tiene su manera de llamarle a este animal. Pero el punto es un animal muy peligroso en nuestros días, donde él está descansando también sobre la cabeza de una niña. Así que hay una paz, tranquilidad. Sin duda muy hermosa esa escena donde se indica ahí la tranquilidad. Aparte que también hay un búho que está en una de las ramas observando esa paz de ambos, tanto de la niña como de este animal. Ahora el párrafo 38 tiene la pregunta: ¿qué siente al pensar en el cumplimiento de la promesa de Ezequiel 28:26? En ese texto de Ezequiel habla de que vivirán seguros, construirán casas, plantarán viñas, vivirán seguros cuando yo haya ejecutado mi sentencia contra los vecinos de alrededor que los tratan con desprecio, y tendrán que saber que yo soy Jehová su Dios. Y esta pregunta del párrafo 38 tiene que ver con una explicación personal. Y claro, si estamos hablando ahí de la paz, de la seguridad que existirá, también de las viviendas cómodas, terrenos para sembrar y cosechar para cubrir nuestras necesidades de sobra para nuestras familias, todo esto indica que realmente anhelamos ese momento, que queremos que llegue ya, pero por supuesto tenemos que ver el tiempo que Jehová ha determinado para cada una de estas cosas. La pregunta 39. ¿Qué garantía tiene usted de que las profecías sobre el paraíso se cumplirán? Tenemos que remitirnos a las pruebas de nuestros días, de lo que ha pasado en años anteriores, lo que ya se ha visto en cuanto al periodo de restauración espiritual. A pesar de la dura época que vivimos, cada vez se prueba más que Jehová está cumpliendo su promesa. Ahora, al concluir este capítulo, tenemos 5 preguntas de repaso. Bajo el título La adoración pura y usted, la primera pregunta es: ¿cómo era la vida de los judíos durante el destierro en Babilonia? ¿Y por qué los liberó finalmente Jehová? Recordando los primeros párrafos de este capítulo 9, se indicaba cómo los babilonios se burlaban de los israelitas debido a que estaban en el destierro. Y eso para los babilonios era una demostración de que Jehová no los había protegido, por lo tanto que era un Dios débil en comparación de los dioses de ellos. Sin embargo, Jehová los liberó no por los israelitas, sino por santificar su nombre entre las naciones. Para que quede claro que lo que los babilonios decían de un Dios débil que no podía proteger a su pueblo, quede demostrado una vez más. Y una segunda razón por la que hizo esto
fue en recompensa de algunos israelitas que se habían arrepentido y por supuesto otros que se habían mantenido fieles a pesar de todo lo que había sucedido. Bajo este mismo título, la adoración pura, y usted ahora tiene la pregunta 2. ¿Cómo terminó contaminándose la congregación cristiana? ¿Y qué situación parecida al exilio de los judíos en Babilonia vivieron los siervos de Dios? El Señor Jesucristo y algunos discípulos habían predicho sobre la apostasía. Y cuando el apóstol Juan murió, que era el único que quedaba como restricción de esta, comenzó la contaminación de la adoración verdadera por siglos, surgiendo la cristiandad. Aún así, algunos cristianos se mantuvieron leales a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Todo esto a pesar de que había surgido la cristiandad donde se fue duro contra los cristianos verdaderos de la época. La pregunta 3. ¿Qué promesas de restauración hizo Jehová mediante Ezequiel? ¿Y cómo se han cumplido en los cristianos verdaderos durante los últimos días? Hubieron 5 promesas. Una era el fin de la idolatría y de las prácticas repugnantes que se realizaron durante el exilio. Otra, regresarlos a su tierra y que ésta produjera lo suficiente para ellos. Tercera promesa era que las ofrendas en el altar de Jehová volvieran a humear. Luego venía sobre librarlos de pastores malvados que existieron en esa época y que lo único que les importaba era sacar provecho de la situación. Luego, unificar la adoración y a los adoradores verdaderos. ¿Cómo se cumplió eso en nuestros días? Bueno, con el estudio de los estudiantes de la Biblia se eliminaron enseñanzas falsas, se detectaron las cosas que no estaban de acuerdo con leyes y principios de Jehová. También hubo después abundancia de alimento espiritual, como lo tenemos hasta ahora. Se intensificó la predicación, eso es lo que representa a las ofrendas en el altar de Jehová. Los ancianos de hoy ya no son pastores malvados, son pastores amorosos que cuidan, se preocupan por el rebaño que es de Dios. Y por último, la unidad de adoración en todo el mundo. Tenemos la misma enseñanza bíblica y por eso estamos todos alimentados de igual forma. La cuarta pregunta sobre la adoración pura, y usted dice, ¿qué profecías de restauración anhela usted ver cumplidas en el paraíso? Aquí estamos hablando de una respuesta personal. Pues hasta ahora estamos disfrutando de la adoración pura aquí en la tierra, que ha sido restaurada. Pero ya cuando desaparezcan los malvados, estará la unificación de adoración universal, tanto en los cielos como en la tierra, donde ya el nombre de Jehová quedará totalmente limpio para siempre, sin nadie que la ponga en tela de duda. Y por supuesto que esta tierra sea restaurada y que se viva en armonía tanto entre seres humanos y animales, en condiciones maravillosas. Y por último, la pregunta 5. ¿Cómo podemos demostrar que valoramos todo lo que Jehová ha hecho para restaurar la adoración pura en nuestros días? Queremos seguir conociéndola, queremos seguir alimentándonos de ella cada día de nuestras vidas. Y por supuesto queremos seguir compartiéndola con otras personas para que sepan cómo es que funciona esta restauración de la adoración verdadera, y ellos también sean felices al conocerlas y esperar el cumplimiento de cosas mayores muy pronto. Un lindo estudio sin duda que concluye el capítulo 9 de nuestro libro Adoración Pura. Esto es lo que tiene que ver con la semana del 21 al 27 de junio. Esperamos el seguir sacando mejor información, solamente tenemos unas cuantas ideas y por supuesto cuando estemos en la reunión participar con nuestros comentarios y nunca dejar de prestar atención a los que nuestros hermanos dan durante la reunión. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en otro momento para repasar este libro, La Adoración Pura de Jehová, por fin restaurada.